Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy y hoy día nos corresponde el capítulo 19 de Apocalipsis. El capítulo 19 de Apocalipsis, que lo vamos a dividir en tres secciones. La primera de ellas es la sección de las alabanzas en el cielo, la segunda, la cena de las bodas del Cordero, y la tercera, que ya tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, específicamente a lo que se llama la batalla del Armagedón y, por supuesto, a establecer el reino milenial. Hay varias cosas que viene a establecer el Señor Jesucristo cuando aparezca por segunda vez visiblemente. Recuerden que va a venir invisible para el mundo y va a venir y va a sacar a su iglesia, y eso va a dar origen a esta semana 70 que hemos estado analizando, en la cual ya nos encontramos en el capítulo 19. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura al capítulo 19. Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien, bueno, este capítulo 19 marca el final de este periodo de la semana 70 que comienza con el rapto de la iglesia y va a finalizar con esta batalla final que es en la región de Israel llamado Armagedón o Megido, ¿ya? Es una región.
Bueno, como dije, este capítulo 19 lo vamos a dividir en estas tres partes, y es importante ver que aquí está en primer lugar la palabra que aparece, ¿no es cierto? Es la palabra después de esto. Recuerdan que es una palabra que se usa en varios pasajes del libro de Apocalipsis, específicamente es la palabra metatauta, que tiene una connotación bien clara en el griego, que significa que ha terminado completamente un periodo y se da inicio a otro, ¿ya? Distinto. Entonces, lo que está diciendo es que después de esto se refiere a que ya se terminaron los juicios de Dios, ¿no es cierto?, que se caracterizaron por todos los cataclismos, ¿no es cierto?, juicios sobre la creación, sobre el planeta, pero también sobre las personas, y en algunos casos específicamente sobre las personas que tenían la marca de la bestia. Recuerdan, todo eso se desarrolla en mayor medida en la segunda mitad, que nosotros llamamos en términos, aparece en la escritura también, pero más bien en términos de enseñanza, le llamamos la gran tribulación. Tribulación llamamos al periodo completo de los 7 años, pero la gran tribulación es específicamente la mitad hasta el final, donde el anticristo ya asume un rol como solicitando y pidiendo adoración y demandando, ¿no es cierto?, esa fidelidad enfermiza a través de la marca. Entonces, metatauta en este caso significa ya terminó ese periodo. Ahora este periodo va a terminar, va a finalizar con una batalla, ¿no es cierto? Pero previo a eso, lo primero que vemos nosotros que en el cielo dice que hay una gran multitud, ¿no es cierto?, en el cielo, y dicen aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces, la primera razón por la cual se expresan alabanzas en el cielo es porque la salvación se ha completado o está perfecta, ¿ya? No que nosotros no seamos salvos ahora, no que nosotros no tengamos la salvación, sino que lo que está diciendo es en términos del periodo que ha durado todo este proceso de la salvación, ¿no es cierto?, está llegando a su término o llegó a su término para dar inicio a otro periodo que se llama el milenio, ¿ya? Pero todo este periodo previo, ¿no es cierto?, por supuesto que nosotros ya somos salvos, pero nuestra salvación todavía no se ha completado en el sentido de que nos tenemos que ser, ya sea que nos vamos en el rapto o por medio de la muerte, llegar al cielo, pero como sea, estamos, ¿no es cierto?, todavía faltos de el cuerpo glorificado, de estar en la presencia del Señor. Entonces, en ese sentido, habla de la salvación que se completa, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante el tiempo de la gran tribulación también van a haber muchos hermanos nuestros, hermanas nuestras, que van a ser llamados en ese espantoso periodo y se van a convertir, y la gran mayoría de ellos va a perecer como un mártir, ¿ya? Entonces, hay alabanza de eso. En el Salmo 104, 35, vamos a usar algunos pasajes paralelos. Ustedes recuerden que el Antiguo Testamento está lleno de escritura que justamente nos reafirma este periodo de la semana 70. ¿Y por qué? Porque sabemos que lo que llamamos nosotros la semana 70 obedece principalmente, o no principalmente, exclusivamente a la finalización del trato de Dios con la nación de Israel. El tiempo del trato de Dios con Israel terminó exactamente cuando Jesús entra en Jerusalén. Dice que ahí termina el tiempo de Dios con Jerusalén y viene todo el rechazo de Jesús, la crucifixión, en fin, todo eso, ¿ya? Y desde ahí en adelante se detuvo el tiempo hasta esta semana 70 que todavía no ocurre, ¿ya? Por eso es que todo lo que encontramos es eminentemente judaico. Salmo 104, 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Ya. Entonces dice, sean eliminados, sean dejados sin existencia los impíos. Eso no ha sucedido todavía. Eso va a suceder en este momento cuando el Señor haga una limpieza plena de, ¿ya? También dice que hay alabanza por causa de la justicia.
verso 2, ¿no es cierto? Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, y hace alusión directamente a lo que es el sistema de la Gran Babilonia, que describió su caída entre el capítulo 17 y el capítulo 18. Ahora bien, esa caída, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que también marca el final, por así decir, del sistema político y religioso unidos como tal. Uno tiene que recordar que todos estos periodos, estas situaciones que están ocurriendo, estos sucesos, ocurren de manera bien rápida, no son cosas extensas, casi hablamos de una situación simultánea que se va sucediendo, ¿ya? Pero también hay alabanza por la justicia plena de Dios. Primero, porque juzgó a la Babilonia, ¿no es cierto? Y segundo, porque los juicios que Dios ejecutará son todos justos. Y hace alusión directa, por ejemplo, al juicio que vamos a ver al final de esta batalla, que es el llamado el juicio de las ovejas y los cabritos, que también es un juicio, ¿ya? Y tenemos un paralelo en Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya, ahí tenemos, ¿no es cierto? Este pasaje de Isaías, estos dos versículos de Isaías, tuvieron o han tenido cumplimiento solamente en la primera parte, el primer pedacito que dice, porque un niño nos es dado. Todo lo demás, que será llamado consejero, que regirá con vara de hierro, que todo eso se va a cumplir cuando el Señor vuelva en su gloria. Esto no era para la primera venida. Los rabinos, los fariseos, los religiosos de la época de Jesús no entendían esto, por supuesto, y ellos pensaban, por eso es que también tenían una imagen mesiánica tan conquistadora, tan potente, que no les cuadraba con este Mesías, ¿no es cierto?, absolutamente sufriente y falto total de una capacidad bélica o de un liderazgo como el que ellos creían. Sin embargo, ahora nosotros, porque estamos, primero que nada, sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña esto, y además el Espíritu Santo usa toda la historia para que podamos tener claridad de que esas palabras, aunque estaban dichas en el mismo pasaje, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos que aprender a ver nosotros, sobre todo la escritura del Antiguo Testamento y los profetas, mayores y menores, tenemos que ver que muchas veces hay profecías de distintas épocas, ¿no es cierto?, que se van a ir cumpliendo, pero que están en el mismo versículo. Por ejemplo, lo único que está cumplido acá es un niño nos es nacido, ¿no es cierto? Y después todo lo demás no se ha cumplido todavía y pertenece al periodo que estamos hablando, a este regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? También hay alegría porque el Señor dice, domina todo. El versículo 4 al 6 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, ¿no es cierto? Entonces hay alegría en el cielo porque el Señor reina en plenitud. Recuerden que Dios es soberano, Dios es dueño de todo, sin embargo, Dios le ha cedido en este tiempo, y específicamente también durante estos 7 años, un espacio para que el anticristo y Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, tenga una injerencia y un dominio sobre la humanidad caída, ¿ya? Entonces, esa situación no termina hasta que ocurre esta segunda venida gloriosa del Señor, y que en definitiva lo que hace es tomar posesión plena y absoluta del gobierno, ¿no es cierto?, y del poder, ¿ya? Eso es importante. Entonces hay alegría en el cielo. Vamos a leer el Salmo 146, completito, no es largo, pero ahí nos da una idea de este concepto de
dominio también, escrito por lo menos 8 siglos antes de Cristo y que se cumple en este periodo. Es decir, esto no se ha cumplido. Nosotros podemos hacer algunas aplicaciones escriturales, pero son aplicaciones y no podemos nosotros en definitiva tomar este texto como lo tomaron, por ejemplo, los religiosos y hacerlos que calcen con el tiempo que nosotros queremos que calce. Que nosotros queremos que calce. ¿Ya? Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque en él no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tú Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Ya. Entonces tenemos que, otra vez, esa última frase nos enmarca en este tiempo. Por supuesto que todo lo anterior es aplicable a todo tiempo, pero específicamente el final del dominio de la maldad, el final, ¿no es cierto?, del sufrimiento, el final de toda la injusticia va a ocurrir en este tiempo y Dios, nuestro Señor, va a reinar para siempre, ¿ya? Para siempre. Reinará 1000 años en la Jerusalén actual, ¿no es cierto?, y después por toda la eternidad en la nueva Jerusalén. Ya lo vamos a ver eso también. La cuarta razón que nosotros podemos sacar de la alegría, de esta alabanza, de este gozo que hay en el cielo, se encuentra, ¿no es cierto?, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ya? Entonces, la cuarta razón por la cual hay esta alegría en el cielo es porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Ya? Y dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que es o representa las acciones justas de todos los santos, de todas las épocas. Esas acciones justas que tú y yo hacemos van a estar representadas en el vestido de esa novia, son lo que van a cubrir a esa novia. Ahora, nosotros aquí tenemos que hacer una pequeña aplicación, también entendiendo el concepto cultural de la boda para los judíos, ¿ya? De la boda para los judíos. Nosotros aquí tenemos en primer lugar el gozo que se está produciendo en el cielo. Y recuerdan cuál es la otra oportunidad en que en el cielo hay mucha algarabía dentro del libro Apocalipsis, mucha alegría, ¿se acuerdan? Cuando Satanás es expulsado, ¿no es cierto? Dice, se alegran los cielos, pero ¡ay! De la tierra y el mar, porque el diablo les envió a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, esas dos oportunidades nos marcan momentos cúlmines sumamente alegres en el cielo, porque son momentos definitivos. Esa expulsión de Satanás, ¿no es cierto?, es un momento definitivo. Eso significa que nunca más Satanás va a tener acceso a la presencia de Dios, a acusarnos ni a nada que se le parezca. Por lo tanto, eso en el fondo es también lo mismo que transmite en esta alabanza y en esta aleluya. Todo lo que está diciendo ahí tiene carácter definitivo. Tiene carácter definitivo. Al punto que dice que a la bestia y al falso profeta los pesca y ¡tum!, los tira inmediatamente al lago de fuego. Satanás es atado y comienza, metatauta, comienza otro periodo que vamos a estudiar en la semana subsiguiente, que es el milenio. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver el tema de la boda judía
estas cenas de las bodas también. Y, por supuesto, tenemos que el novio es Jesús, ¿no es cierto? El novio es Jesús y la novia es la iglesia. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando analizamos la boda judía, y por favor, el tema del matrimonio judío era un aspecto cultural. En la Biblia no hay indicaciones de cómo hacer una ceremonia, de cómo hacer esto. Todo lo que se creó a lo largo del tiempo en Israel para casarse, para todo, tenía un origen cultural. O sea, se fue creando como parte de la cultura. Por supuesto, guardando los principios de Dios, todo, pero no significa que nosotros tenemos que hacer la boda de la misma manera que hacen los judíos. O sea, hoy día, por ejemplo, hay un aspecto cultural que se agregó a la boda judía. No sé si ustedes han ido alguna vez a una boda judía, que el novio quiebra el vaso, ¿no es cierto? O pisa un vaso como señal, ¿no es cierto?, de la falta del muro, la kipá, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que se han ido agregando como parte de su cultura. Pero en el tiempo de Jesús estaba establecida la cultura de que el novio, ¿no es cierto?, el desposatorio que se llamaba, era un proceso en el cual la familia del novio visitaba a la familia de la novia. La escritura, o sea, la historia es bien clara en decir que no era una obligación para el novio casarse con la mujer que sus padres, ¿no es cierto?, le elegían. Ya se suponía que había un gustarse, había un interés mutuo en ese sentido, y por lo tanto, cuando existía ese interés mutuo, los padres del novio visitaban a los padres de la novia, se llegaban a los acuerdos, ¿no es cierto?, de rigor, y empezaba el proceso desposatorio. Es decir, esa mujer quedaba, como quien dice, reservada. Ya de ahí en adelante estaba reservada ella, ¿ya? Incluso algunos autores dicen que vestían algún tipo de prenda especial que las distinguía del resto de las doncellas. Por lo tanto, ya tenemos una primera parte ahí, y eso hacía que el novio, ¿no es cierto?, se ausentara o no consumara o no se fuera a vivir con ella hasta que terminara el lugar donde, donde iban a vivir, que normalmente era en un espacio que los padres les cedían dentro del mismo terreno de su casa o en un segundo piso, en fin. Debe haber sido más o menos así, porque los espacios eran bastante pequeños. Por lo tanto, y el mínimo de tiempo eran 6 meses. Nada de eso está escrito en la Biblia, todo eso es parte de la cultura judía. Entonces, de los 6 meses para adelante, en cualquier momento, el novio podía, ¿no es cierto?, en un acto desafiante de amor, ir y, decían, raptar a la novia. Entonces la novia siempre se acostaba, como dice, con el vestido en la cartera o vestida de novia, ¿ya? Entonces, eso significaba que estaba lista las doncellas, todas las que la iban a acompañar. Bueno, entonces, ya viene el novio, y el novio la toma y se la lleva. Entonces, eso simboliza en el caso nuestro el tema del rapto, ¿cierto? Por eso dice que el Señor Jesús dice, voy a prepararles un lugar y vuelvo. ¿Cuándo? Espérenme. Tienen que estar atentos, ¿ya? Entonces, eso hizo, el novio saca y comienza la ceremonia de la boda, que es lo que dice acá en el capítulo 19, en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos, ¿no?, y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero hace alusión, si nosotros pudiésemos hacer una separación en esto, a, como quien diría, la ceremonia religiosa, ¿ya? Y esa ceremonia, que era llevada adelante por un rabino, ¿no es cierto?, o un sacerdote, un rabino, esa ceremonia tenía un carácter netamente de intimidad. Eso significaba que en esa ceremonia participaba solamente la familia del novio y la familia de la novia. No habían invitados externos, ya no participaban de eso. En lo que sí participaban es lo que dice el versículo 9 y 10, que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, que es sinónimo de una celebración, de la fiesta, ¿no es cierto? Las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Bueno, eso es parte de la otra parte que vamos a ver, pero para seguir en la línea de la boda propiamente tal, tenemos las bodas, que vendría a ser la ceremonia, vuelvo a insistir, de carácter religioso, donde participaba solamente la familia de uno y otro, y algunas cosas, dice que algunos autores hablan de que incluso solamente los padres de los novios, nadie más,
Ya era una situación muy, muy íntima. Pero después dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena. Ahí hay una palabra llamados que significa también invitados, convocados. Esa es la palabra, ¿ya? Entonces, es otro grupo de personas que obviamente no es ni el novio, ni la novia, ni los familiares de los novios, sino que ya está hablando de invitados en términos generales que no son la iglesia, que no son la iglesia. Entonces, para recordar algunos aspectos de la relación en Efesios 5, 25 al 27, que ya vamos a llegar ahí el día domingo. Recuerden, varones, hermanos míos, que el 80% de las indicaciones para que el matrimonio funcione son responsabilidad nuestra, del varón, del esposo, de la esposa. ¿Ya? Entonces, eso es muy, muy, o sea, no, es absolutamente, absolutamente vital. El 80% de las peticiones y las responsabilidades entregadas dentro del matrimonio corresponden a acciones de liderazgo que debemos ejercer los esposos. ¿Ya? Da lo mismo que la cultura hable de igualdad, de que esto, no. Nosotros como hijos de Dios nos tenemos que ceñir a ese modelo. Por supuesto que ese liderazgo es como el liderazgo de Jesús. Por eso es que la analogía es tan perfecta. Ahora sí, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya. Entonces, fíjense, maridos, amad a vuestras mujeres como, y ahí está, Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo aprendo a amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Cristo ama a su esposa, la iglesia, al punto de que dio su vida por ella, ¿no es cierto? Recuerden que la iglesia, en términos concretos y reales, la iglesia es el regalo de los redimidos que Dios le da al Hijo antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, Dios Padre tomó esa iglesia y la manifestó y la sigue manifestando a lo largo de todos estos siglos. Entonces, por eso es que dice que el esposo dio su vida, o Cristo dio su vida por su esposa. Podríamos decir nosotros, bueno, ¿cómo es que Dios dio su vida por su esposa si cuando Cristo murió y fue crucificado todavía el concepto de iglesia no estaba en acción? No había venido Pentecostés, no había pasado nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que Cristo murió? Cristo entonces muere por su esposa, él paga, y en términos culturales diríamos la dote, Dios paga la dote, y esa dote es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa iglesia que ya está tomada por el Padre, ¿no es cierto?, es entregada al Hijo en este desposatorio. Nosotros todavía estamos en el proceso estamos desposada como iglesia, ¿no es cierto?, pero no han ocurrido la ceremonia de la boda con el Cordero. ¿Estamos? No ha ocurrido eso. Somos su esposa, sí, estamos desposadas, pero eso se va a llevar efecto, ¿no es cierto?, en este momento. Todavía falta que la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, sea completado, ¿ya? 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya. El apóstol Pablo dice, le está hablando a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Ya sabemos los problemas que tenía la iglesia de Corinto, ¿ya? Entonces él dice, lo está reprendiendo, yo los celo, con celo de Dios, porque tienen un solo esposo, están desposadas por un solo esposo y tienen que presentarse sin mancha, sin arruga, ¿ya? Y ese es el llamado para todas las iglesias a lo largo de toda la historia. Dice, ¿cómo somos limpiados nosotros? Por medio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Somos limpios por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que el Señor nos limpia? ¿Cómo el Señor nos plancha, nos estira para que no estemos arrugados, ¿no es cierto? Y a maltraer por medio del ejercicio, del cumplimiento
y de la voluntad de Dios en nuestra vida. Hacer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, es sinónimo esto de lo que hablaba del lino fino, ¿no es cierto? Lino fino y dice resplandeciente, resplandeciente. Y ahí casi es como una cosa de una dicotomía, porque el género de lino es más bien opaco, ¿no es cierto? Pero este por alguna razón es resplandeciente. Entonces, ese concepto viene de la mano con el hecho de que Él va a presentarse a sí misma, a esta iglesia, ¿no es cierto?, sin mancha y arruga. Él la está perfeccionando, Él la está santificando, Él le está dando, ¿no es cierto?, cada día el alimento que necesita, el sostén que necesita, la instrucción que necesita y la transformación que necesita. Por eso es que la iglesia como cuerpo tenemos que entender nosotros, ¿no es cierto?, estamos aquí, tenemos que entender y ser siempre, siempre, siempre proclamadores en medio de nuestros hermanos y hermanas con nosotros, de que nuestra vida le pertenece al Señor. Por lo tanto, mis acciones en lo privado, mis acciones en lo público, tienen una injerencia, para bien o para mal, en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Por eso es que es tan importante el concepto del testimonio, por eso es que es tan importante el que nosotros entendamos que tenemos que cuidar nuestras acciones, cuidar nuestras acciones. Cuando uno le dice a las personas que cuide sus acciones, que cuidado con esto, y la persona dice, pero bueno, si es mi tiempo personal, eso es fuera de esto, es fuera del trabajo, es fuera de la iglesia, es mi hobby, es lo que sea, sí, pero si eres parte verdaderamente de un cuerpo, tienes que sujetar todo eso a la voluntad de Dios. Y eso es amor, porque Pablo dijo, si comer esto te ofende a ti, no importa que a mí me encante, pero yo por amor a ti no lo voy a comer. Y no por eso soy mejor que tú, sino que estoy extendiendo lo mismo que me extienden a mí. ¿Ya? Por eso es que es tan importante cuando las personas entendemos que si alguien, por ejemplo, realmente en su corazón siente y claro, y levanta sus manos y está cantando, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, y ya está bien, perfecto, ya, pero si ya empieza, y empieza a ver que lo empiezan a mirar, bueno, no va a ser menos espiritual si lo hace más recatado en función de aquellos que están viéndose invadidos y confundidos, sobre todo en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura. Entonces una persona dice, bueno, pues si a mí el espíritu me toma y yo no sé, pues ahí, esos son los típicos, ¿no es cierto?, hermanoides que no entienden este concepto del amor en el sentido amplio. O sea, si el beber vino puede ser causa de afectarte en algo a ti, no lo voy a hacer. Si esto puede afectarte a ti, no lo voy a hacer. Y esa es la razón por la cual lo hacemos. ¿Me entiendes? Esa es la razón por la cual lo hacemos. Y vuelvo a insistir, y acá desde el púlpito ustedes mismos han sido testigos uno más de una vez. Yo he dicho cosas impropias, he hecho cosas impropias, ¿no es cierto?, en este proceso que uno a veces se olvida de que te están viendo por internet, quién sabe quién. Entonces, pero Dios coloca siempre personas, van y te dicen, ¿sabes qué? En realidad esto que dijiste estuvo mal, tienes razón, hermano, sujetarme, y de verdad han sido momentos súper enriquecedores. Y el último, un joven me viene y me dice y me exhorta respecto a algo que cuando yo lo dije, supe que le había embarrado, pero ya lo había dicho. ¿Me entiendes? Y es un riesgo, Porque si uno no le pone un poco de chiqui chiqui a la cosa, ya no habrían 5 bostezando, sino que esto sería un dormitorio. Entonces, pero, tenemos que estar sujetos a la corrección, tenemos que estar sujetos, ¿no es cierto?, a la exhortación y hacer todo por amor a mis hermanos y mis hermanas. ¿Ya? Si esta cosa que voy a escribir, y por favor, porque esas cosas quedan ahí, si esta cosa que voy a escribir en las redes sociales puede traer confusión, si este leak puede traer confusión, es complicado y tenemos que ser observantes. Eso es ser cuidadoso. Y yo prefiero personas que sean perseguidas a personas que no. Si hay que elegir entre un perseguido y uno no, prefiero el perseguido. ¿Ya?
Y eso, hermano, es sumamente, sumamente importante. Ir reduciendo las cosas. La oficina del pastor está allá atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que haber libre acceso? La posición del computador tiene que ser que el que, bueno, le hicimos esa cosa para que cualquiera vaya y mire qué está sucediendo, ¿me entiendes? O sea, no está cerrada esa cuestión, esto, y cualquiera que ve, lo primero que ve es la pantalla del computador para que vea, o sea, no que, sí, dime qué se te ofrece. Entonces, todas esas cosas son aspectos hechos en cuidado para que minimizar las posibilidades, ¿no es cierto?, de generar cualquier cosa, ¿ya? Por lo tanto, esa es la importancia. ¿Por qué? Porque la novia de Cristo es una iglesia pura, debemos luchar por ser puros, sin manchas, sin arrugas, y presentarnos a Él, ¿no es cierto?, dignificados como corresponde, ¿ya? Ahora, el versículo 9 y 10, 9 que dijimos, ¿no es cierto?, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí tenemos otro aspecto que, como les decía, también tiene una arista, está tan de moda esa palabra, arista cultural, que es el hecho de que, vuelvo a insistir, la ceremonia era privada, familiar, la fiesta, por ejemplo, duraba, dependiendo de los recursos de las familias, duraban a lo menos varios días, ¿ya? Hay registros de semanas en bodas judías, ¿ya? Entonces, a lo menos algunos días. Entonces, obviamente no es el caso de nosotros, y cada vez menos, un canapé y el brinde y chao, así debiera ser, en realidad. Entonces, pero en aquel entonces era un sinónimo, y que aún permanece en la cultura de nosotros, un sinónimo, ¿no es cierto?, de grandeza y todo esto, en la medida que se extendiera mucho más. ¿Quiénes son estos invitados a las bodas? Que obviamente no son la esposa, ni el esposo, ¿cierto? El esposo no va a decir, te invito a nuestra cena matrimonial. No, entonces tienen que ser otras personas. ¿Quiénes son? Bien, tenemos un grupo que son los santos de la tribulación. ¿Por qué? Primero uno tiene que identificar quién es la novia, quiénes son miembros e integrantes de la novia. Si la novia es la iglesia entonces tenemos el periodo de tiempo desde Pentecostés, hasta el rapto. Todo aquel que se ha convertido en ese momento y que Dios lo ha llamado, el Señor Jesucristo, sea judío, griego, hombre, mujer, lo que sea, es parte de la iglesia, es parte de la novia. Antes de eso, pertenece a los santos del Antiguo Testamento. Después de eso, hasta esta batalla de Armagedón, pertenece a los santos de la tribulación. Entonces, los invitados a las bodas no son ángeles, no son arcángeles, son los santos de la tribulación y, por supuesto, los santos fallecidos, porque van a haber algunos que sobrevivan, porque estas bodas se llevan a efecto en el cielo, no en la tierra. Y los santos del Antiguo Testamento, santos y santas. Para solamente un botón de muestra en Juan 3, 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. Israel es desgajado, por lo tanto, todos los israelitas que se convierten durante el periodo de la iglesia son parte de la novia. Los israelitas que se convierten durante la tribulación son parte de los invitados. Los israelitas que pertenecían y que eran convertidos, porque no todos los israelitas en el Antiguo Testamento tampoco podíamos decir nosotros que eran convertidos, o sea, nunca el puro hecho de ser israelita era sinónimo de ser salvo, ¿ya? Y tenemos el otro segmento de israelitas protegidos en el desierto, esos israelitas físicamente como en carne humana, como quien dice, van a entrar al milenio. Entonces, Israel como nación propiamente tal, que fue la esposa, ¿no es cierto?, se funde ese concepto con la iglesia en este periodo de 2000 y tantos años, donde la iglesia primitiva fue judía, ¿cierto? Por lo menos en los primeros 3 siglos fue mayoritariamente judía, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí parte de la novia judía, pero como Israel propiamente tal, dice el Señor entonces que ese plan, ese proyecto, lo desecha como tal, pero en el milenio va a gobernar con Israel.
va a gobernar con Israel. Entonces, Israel no es parte como nación de la novia. Los israelitas, salvos en la gran tribulación, van a ser parte de los invitados, y los israelitas, salvos del Antiguo Testamento, van a ser también invitados. Eso es lo que se deduce, ¿ya? Por eso Juan el Bautista dice acá en el 3:22 al 30. Después de esto, Pausa, disculpa. Además, Dios se divorcia de Israel, que era lo que me faltaba, ¿ya? Y según la ley mosaica, cuando había divorcio, ¿no es cierto?, no podías volver a casarte con la misma mujer. Perdón. vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto con Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces Juan se identifica como el amigo del esposo, ¿ya? Y recuerden ustedes que Juan, aunque aparece en el Nuevo Testamento, pertenece a la economía del Antiguo Testamento. Él es el último profeta de la economía profética antiguo testamentaria, ¿ya? Estaba bajo la ley. Bueno, Jesús también estaba bajo la ley. Entonces, lo importante es eso. Entonces, la iglesia no podía existir antes. ¿Por qué? Porque todavía no estaba pagada el sacrificio, todavía no estaba abierto el camino para que los hijos de Dios pudieran converger hacia el redil del Señor. Entonces, tenemos ahí la descripción de la boda y la fiesta o la cena de las bodas del Cordero, ¿ya? Ahora, explicaciones más profundas de cómo va a ser, qué van a servir, cuál va a ser el menú, todas esas cosas. Y de aquí en adelante, y aprovechamos también aprovecho también de decirlo, el capítulo 20, 21 y 22, nosotros vamos a centrarnos en lo que está escrito más que en lo que no está escrito. ¿Por qué? Porque ahí definitivamente nosotros vamos no tenemos paralelo con algo que nosotros podamos haber vivido antes, ¿no es cierto? O sea, no tenemos paralelo en cuanto a vivir, por ejemplo, sin pecado, como seres, con cuerpo glorificado, sin pecado. Toda la vida hemos cargado con el pecado. Entonces, todas las cosas que se relatan en los siguientes versículos entran dentro de un plano que hasta cierto punto para nosotros puede resultar abstracto. ¿Ya? Esta nueva Jerusalén, este cielo nuevo, no hay sol, no hay mar, no hay esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar? Eso no está revelado. Lo único que tenemos certeza es que dice que son cosas maravillosas, que Dios, a los que aman, Dios tiene preparados todas esas cosas. Entonces nos vamos a centrarnos, si hay una ciudad nueva que se llama Nueva Jerusalén, que de dónde viene, dice que baja del cielo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a estacionar? ¿Qué va a ser un planeta? Todas estas especulaciones, ¿no es cierto?, que abundan, caerían dentro de eso. Pues si el Señor no lo reveló completamente y dio solamente una sinopsis de esa situación, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y como hijos confiados, nos tomamos la mano a nuestro Padre y sabemos que Él nos lleva a lo más maravilloso que podamos imaginar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O sea, primero que nada, no hay una explicación. De verdad, no hay una explicación de por qué nosotros somos tan beneficiados. Yo quiero decirlo inmediatamente, o sea, yo no me explico por qué este periodo llamado la iglesia, por algo se le llama, entre comillas, el periodo de la gracia, aunque la salvación ha sido por gracia siempre, porque nadie, aunque haya muerto como mártir, se merecía ser salvo. ¿Me entiendes? Entonces, siempre ha sido por gracia, pero el derramamiento de la gracia en este tiempo, yo no
no hay una explicación para eso. Por eso es que Pedro dice, teniendo nosotros tantas cosas, tanto esto, ¿cuánto más debemos vivir en santidad? Pero paradojalmente es la generación que más nos cuesta vivir en santidad, ¿ya? Entonces, no hay una explicación para eso. Y lo único que uno puede decir es que la soberanía de Dios lo ha determinado así. Claro, pero es que lo que se les dijo, se les prometió. Lo que se les prometió se les va a cumplir. Esto es esto es exactamente igual que la parábola del dueño del fundo. A nosotros nos llamó, nos tuvieron en hotel 5 estrellas, nos dijeron que no iban a pagar tanto, y al otro le dijeron, te vamos a pagar tanto, y vaya a estar aquí, esto acá, vaya a tener racionado todo esto, te vamos a racionar el agua, todo esto. ¿Aceptas? Sí. Entonces, pues es posible que ellos también puedan decir, oye, pero ¿cómo? Le estás pagando lo mismo, pero mira todas las condiciones que le estás dando. Y a mí no. Entonces el Señor tendría que decir, bueno, está claro, tú quedaste de acuerdo, aceptaste. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué me reclamas si yo soy el dueño? Yo soy dueño de hacer y darle la preferencia a hacer lo que yo quiera. Y ahí se acaba la discusión. Entonces, nadie podría darte una explicación teológica porque no la hay. No la hay. ¿Ya? Esto mismo del tema de Israel. O sea, ¿cómo es posible que un pueblo tan bendecido, desde el punto de vista de la ley, de todo eso, a la vez haya sido tan castigado a lo largo del tiempo? Y el velo que ellos tienen hoy día, si uno se va al punto exacto, dice, bueno, Dios mismo dice que Él los ha cegado.